Antes de esa reunión nos atiende desde el Palacio de la Moncloa el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Empiezo con usted directamente porque tiene usted poco tiempo por esa reunión y yo tengo muchas preguntas, a ver si tenemos tiempo de hacerlas todas. Déjeme empezar por esa resolución de la ONU con la abstención de Estados Unidos que pide un alto el fuego inmediato en Gaza. Si la reacción de Netanyahu ha sido cancelar un viaje diplomático y esta noche ha habido otro ataque, lo hemos contado desde primera hora en Rafah, ministro, 15 muertos, 4 de ellos niños. ¿De qué sirve esta resolución de ayer? Tiene un gran valor. El Consejo de Seguridad es el órgano que, por la Carta de Naciones Unidas, está llamado a velar por la paz y la seguridad mundiales. En él se encuentran como miembros permanentes las principales potencias del planeta, entre ellas los Estados Unidos, Rusia, China. Y ayer ha salido adelante esa resolución que había sido puesta encima de la mesa, esa petición del alto el fuego en varias ocasiones y no había podido salir adelante. Por lo tanto, hoy, de alguna manera, la comunidad internacional tiene una resolución que dice que hay que ir hacia el alto el fuego, algo que España lleva, por cierto, pidiendo durante muchos meses y que no vamos a cesar de repetir. Así que tal vez la aplicación práctica, porque Israel no está dando muestras de que quiera cumplir esa resolución, no se traduzca inmediatamente en actos, pero lo que sí está claro es que la voz diplomática mundial al más alto nivel, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dicho hasta aquí ha llegado la violencia, no puede ser ni un día más. Eso es lo que viene manteniendo España y eso es lo que va a seguir manteniendo. ¿E Israel puede incumplir esta resolución sin que pase nada, sin que haya consecuencias? Para eso tendría que tomar otra resolución el propio Consejo de Seguridad. En estos momentos hay una resolución que debe de cumplirse, así lo indica la Carta de las Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no tiene los elementos para imponerla sobre el terreno directamente, pero sí podría haber una nueva decisión del Consejo de Seguridad que tomara otro tipo de medidas. ¿No produce, déjeme decirle, frustración el hecho de que se consiga, después de los 3 vetos de Estados Unidos, casi 6 meses después, una resolución, pero sin embargo el efecto, lo que seguimos viendo es que siguen matando a gente que jamás también por su parte sigue sin liberar a los rehenes? Sí, por supuesto, produce mucha frustración, sobre todo porque cuando hablamos de 32.000 civiles muertos, dicho así es un número, pero no son números, son personas, niños, niñas, mujeres, ancianos, hombres, de carne y hueso. Y si no hacemos nada, si no conseguimos parar esa espiral de violencia, la cifra hoy será mayor que ayer y mañana mayor que hoy. Por eso España toma medidas, por eso España pide el alto el fuego, pide la entrada sin condiciones de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes. Por eso hemos triplicado nuestra ayuda humanitaria. Por eso desde el mes de noviembre hemos entregado 35 millones de euros extras a UNRWA para que se ocupe de esos refugiados que también se encuentran en Gaza. Por eso desde el 7 de octubre no concedemos nuevas licencias de exportación de material bélico a Israel, porque Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son más armas y por eso hemos impuesto sanciones bilaterales, nacionales, a nivel español, a una primera lista de 12 colonos violentos y hemos sido fundamentales en el liderazgo en Europa para que se tomen las posiciones que se están tomando hoy en día, incluido el reconocimiento del Estado palestino. Y eso, ese reconocimiento del Estado palestino, que es una de las medidas que, como usted dice, ahora propone España, ¿es recompensar el terrorismo, como dice Israel? En absoluto. Perdone que se lo diga con tal claridad. Es un disparate unir ambas cosas. La posición del Gobierno de España ha sido clara desde el mismo día 7 de octubre. El día 7 de octubre el Gobierno dejó claro que condenaba el acto terrorista de lo que es un grupo terrorista como Hamás. Y tanto el presidente del Gobierno como yo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, lo hemos reiterado en múltiples ocasiones. Hoy lo vuelvo a hacer. Condenamos los actos terroristas de Hamás. Hamás no es un socio para la paz. Pero lo que está claro es que el pueblo palestino no tiene por qué estar condenado a ser un pueblo refugiado eternamente. El pueblo palestino tiene derecho a una tierra y a una esperanza. Y esa esperanza es el Estado palestino. Y un Estado palestino que no tiene que ser una quimera. Puede perfectamente ser un Estado realista, viable, con Gaza y Cisjordania bajo una misma autoridad nacional palestina, conectadas por un corredor que les dé continuidad territorial, que tengan un puerto en Gaza, que hoy en día no tienen, con una salida al mar, y con su capital en Jerusalén Este. Y esto no es incompatible con el Estado de Israel y con tener al Estado de Israel como un amigo. El Estado palestino es también
la mejor garantía de seguridad legítima que quiere el Estado de Israel para el pueblo de Israel. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. La esperanza del pueblo palestino, que es un Estado palestino, y la seguridad del pueblo de Israel están estrechamente entrelazadas. Ministro, ayer Vladimir Putin admitió que los atentados del viernes en Moscú los cometieron islamistas, pero mantiene las acusaciones sobre Ucrania. ¿Vamos a una escalada de la guerra allí en Ucrania? Desgraciadamente, Vladimir Putin no necesita ninguna excusa para escalar. No podemos olvidar, porque estamos entrando en el tercer año de guerra, que esta es una guerra de agresión. Una guerra de agresión, si me permite el comentario coloquial, de manual, realizada por Rusia hacia Ucrania. Y eso es así desde el primer día y lo sigue siendo hoy. Acusar a Ucrania de un atentado terrorista que hemos condenado, porque el terrorismo es condenable bajo cualquier circunstancia y no tiene ningún eximente, ningún atenuante, ninguna explicación posible. Y expresamos nuestra solidaridad hacia las víctimas, hacia los heridos, hacia el pueblo ruso. España conoce muy bien el terrorismo, pero Ucrania oficialmente lo ha dicho claramente, no tiene nada que ver ni de cerca ni de lejos con ese atentado y lo sabemos todos, no hay el más mínimo indicio para ello. Desgraciadamente, Vladimir Putin no necesita excusas para escalar. Tal vez quiera intentar cubrirse un poco con esa vaga acusación hacia Ucrania, pero atentado terrorista o no atentado terrorista, yo creo que sus planes militares desde el primer día de la invasión siguen invariables. Y si vamos hacia esa posible escalada para la que usted mismo dice que Putin no necesita pretexto, ¿no habría que aumentar el riesgo, la protección ante el riesgo de atentados terroristas en nuestros países? Ayer mismo vimos cómo Francia lo hacía, elevaba al máximo su nivel de alerta antiterrorista. ¿No deberíamos hacer lo mismo? Desde el Ministerio del Interior se sigue al minuto, no solamente ahora que se ha producido este atentado terrorista en Moscú, que insisto, condenamos, sino también día a día cuál es la amenaza terrorista para España. Desgraciadamente España es un país que conoce muy bien distintos tipos de terrorismo, también el terrorismo islamista, y por lo tanto los ciudadanos españoles pueden estar muy tranquilos. En cada momento desde el Gobierno se toman las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de los españoles. Cada vez que haya que tomar una decisión nueva, hay que recordar que ya el nivel de alerta es muy, muy elevado, se tomarán sin duda alguna, y de lo que todos tenemos que ser conscientes es que el terrorismo golpea donde puede y cuando puede, y que por lo tanto nunca hay que bajar los brazos, como hace el Gobierno español, que nunca baja los brazos ante esa amenaza. ¿No cree que este sea el momento de planteárselo, por lo menos? Yo soy el ministro de Asuntos Exteriores, no soy el ministro del Interior, pero lo que sí le puedo decir, desde luego, es que se monitorea permanentemente las necesidades de seguridad y los ciudadanos españoles pueden estar muy tranquilos. En estos momentos están perfectamente cubiertos ante una amenaza terrorista, y si hubiera un cambio en la amenaza terrorista no habría ningún problema en cambiar el nivel de alerta, que, insisto, es ya muy, muy elevado. La ministra Robles dijo la semana pasada que en España no somos conscientes del riesgo que corremos, de que la amenaza de guerra es total, y luego dijo Josep Borrell en Bruselas que no había que exagerar porque el riesgo de guerra no es inminente. Quisiera preguntarle, como ministro de Exteriores, señor Álvarez, ¿cuál es su opinión? ¿La opinión pública ignora ese riesgo o ese riesgo no es real o inminente por el momento? Yo creo que los españoles saben perfectamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa. Hay una guerra de agresión por un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un país como Rusia, que debería de tener como función velar por la paz y la seguridad mundiales. Se produce contra un Estado soberano, que es Ucrania, al que le estamos prestando todo tipo de apoyo, porque no podemos permitir que la guerra regrese a Europa como forma de resolver conflictos entre Estados, porque si una guerra de agresión triunfa, mañana cualquiera de nosotros podría verse amenazado por un vecino que quiera una parte de su territorio, de su soberanía, y por lo tanto el mundo se volvería en más inseguro, y porque Europa es una construcción de paz. La Unión Europea se construye en primer lugar para abolir la guerra, para expulsar la guerra como forma de relacionarse entre los estados en Europa, y por lo tanto desafía nuestros propios valores. Y yo creo que son conscientes de que esa y no otra es la amenaza, no hay otra amenaza. Y sobre todo son muy conscientes que ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni por supuesto España y el Gobierno de España se están preparando para ninguna guerra, porque ni la Unión Europea,
ni la OTAN, ni ninguna de las alianzas de las que España es parte son alianzas ofensivas. Todas ellas son alianzas defensivas. Y precisamente para proveer de seguridad a nuestros ciudadanos en estas circunstancias, estamos tomando las medidas que tomamos. El apoyo a Ucrania, unido a nuestros socios europeos, en todo momento y en distintas facetas. Una mayor integración de las industrias de defensa europeas y una forma de repensar nuestra seguridad euroatlántica que se adapta a la realidad. No hay que ir ni más lejos ni más cerca. O sea que simplemente explicar la realidad. Se equivocó Macron cuando planteó la posibilidad de mandar tropas occidentales a Ucrania. Desde luego España no se plantea enviar tropas a Ucrania y no me consta que ningún país en estos momentos esté planteándose enviar tropas a Ucrania. Por otro lado, tampoco Ucrania está pidiendo que se envíen tropas. Está pidiendo otro tipo de cosas. Está pidiendo ayuda humanitaria, está pidiendo ayuda militar. Y esa es la que le estamos dando, tanto desde Europa como desde el gobierno de España, pero no están pidiendo tropas. Déjeme hacerle 3 preguntas rápidas que no tienen que ver con ninguno de estos 2 asuntos, con la situación en Gaza y en Ucrania. Antes de despedirle, ministro, el Estado ha entrado en Telefónica con el 3% ante la compra del 9,9% de la empresa de telecos saudí. Hay una empresa húngara que está interesada por Talgo. Le quiero preguntar, ante el interés de empresas extranjeras por empresas capitales de nuestra economía, si se van a repetir movimientos como el de Telefónica, la entrada o la inversión, si hay dinero suficiente para hacerlo, dinero, recursos y mecanismos para hacerlo, y si se tendrá que hacer en más casos como el de Telefónica. 2 cosas al respecto. Una, España es un país abierto a la inversión extranjera. De hecho, estamos batiendo récords históricos de llegada de inversión extranjera a España por el atractivo de la economía española y la solidez de sus cifras macroeconómicas gracias a la política económica que se pilota desde el gobierno de España. Y por otro lado, desde luego, hay unos sectores estratégicos y unas empresas estratégicas para los españoles. También la seguridad es seguridad económica, que por supuesto están protegidos en todo momento por el gobierno a través de una legislación que lo permite, y el gobierno en cada momento toma las decisiones que considera las mejores para garantizar que esas empresas estratégicas dentro de esos sectores estratégicos dan el mejor servicio y por lo tanto garantizan también la seguridad tecnológica, seguridad económica. La seguridad es un concepto muy amplio para los ciudadanos españoles. ¿Pero cuántas empresas estratégicas puede haber? No tengo la lista en estos momentos, pero hay una serie de sectores que son vitales para el funcionamiento del país, no solamente en España. Esto ocurre a nivel europeo, por supuesto. No tenemos una legislación distinta de la legislación europea y que ejercen los distintos países europeos. Es lo más normal del mundo en todos los países de nuestro entorno el que el Estado pueda participar en un momento dado en empresas en sectores estratégicos. Oiga, ¿no afecta la reputación internacional de un país que su gobierno desista no ya a presentar, sino a negociar siquiera unos presupuestos, que es lo que le manda la Constitución? No, en absoluto. También ocurre en todos los países europeos que hay momentos en los que unos presupuestos toman un poco más de tiempo en salir adelante o negociarse. En absoluto. Yo creo que todos los socios europeos, por ponerle nuestro entorno geográfico más cercano, se sienten muy tranquilos como un gobierno, como el gobierno del presidente Sánchez, que defiende los valores europeos y que está siempre dispuesto a trabajar con otros para resolver los problemas comunes que nos afectan. Una última cuestión, ministro, ya le dejo antes de esa reunión, algo por lo que hoy mismo se habla de España también en el exterior, que es la lucha contra el racismo en el fútbol, a raíz de la denuncia que hizo ayer Vinicius, la lucha contra el racismo, que es el motivo precisamente del amistoso que juegan esta noche España y Brasil. Usted sabe que estamos hablando de fútbol, pero que esto excede el ámbito evidentemente deportivo, llega al ámbito social, educativo, cultural, político. Le quería pedir una reflexión sobre este fenómeno, sobre la imagen que puede proyectar nuestro país y sobre las palabras que escuchamos ayer de Vinicius en la sala de prensa. En primer lugar, trasladar toda mi solidaridad a Vinicius o a personas que se puedan encontrar en su situación. El racismo es siempre absolutamente y totalmente despreciable y rechazable. Y no tiene la más mínima cabida en una sociedad como es la española, que es una sociedad tolerante, plural, diversa, y que tiene esos valores de pluralidad, de diversidad, de tolerancia, de antirracismo entre sus valores máximos. Debe de estar fuera de cualquier ámbito de la sociedad, muy especialmente del deporte, que debe de vehicular otros valores. En su momento, hace ya unos meses, tuve ocasión de charlar con mi colega brasileño, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, al respecto de la situación en la que se encontraba Vinicius. Yo le trasladé
exactamente esto y él lo entendió perfectamente. Y la lucha contra las actitudes racistas, xenófobas, antisemitas, islamófobas, es una lucha diaria y que nos concierne a todos los ciudadanos. Por supuesto desde el gobierno en primer lugar, y así lo hacemos, pero también a todos los ciudadanos. Son actitudes minoritarias, pero insisto, totalmente reprobables y despreciables que no tienen la más mínima cabida en nuestra sociedad. Ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias.